Hermanos, buenos días. Los saludo en el nombre del Señor. Vamos a dar inicio a nuestro estudio de la escuela dominical. Quiero pedirles que por favor abramos la escritura en el Evangelio según San Lucas. Estamos estudiando el capítulo 23. En la semana pasada leímos desde el versículo 26 hasta el versículo 33. Esta semana también vamos a leer desde el versículo 26 al 33. Y este pasaje nos relata el camino de Cristo hacia el lugar de su crucifixión. Reina Valera 60 lo titula Crucifixión y muerte de Jesús. El lugar de su crucifixión. La Biblia lo llama el Gólgota. El Calvario, ¿no? El lugar de la calavera. Es un lugar que no está muy alejado de Jerusalén, o se supone que no estaba muy alejado de la ciudad, y al parecer estaba al norte de Jerusalén, y los historiadores sí dicen de que ese era un lugar muy lúgubre, era como una meseta rocosa y que tenía la forma de un cráneo humano, así dicen, por eso se llamaba así, el lugar de la calavera o el Gólgota. La escritura dice: y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ella, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos, y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Que el Señor, hermanos, bendiga su palabra. Yo quisiera que nosotros recordemos un poco lo que hemos estado viendo estas últimas semanas. Yo quisiera que recordemos primeramente la situación física del Señor Jesús en este momento, en este contexto que nosotros hemos leído de la palabra del Señor. La última comida que el Señor había comido había sido el día jueves, el día de la Pascua, junto con sus apóstoles. Tenemos que recordar que el Señor, desde el momento en que Él había sido capturado, no había dormido nada hasta el mismo o el preciso momento en que Pilato les concede a los judíos que estaban reclamando la vida del Señor el crucificarle. Tenemos que recordar también que el cuerpo del Señor estaba azotado, el cuerpo del Señor estaba arrancado como consecuencia de los métodos de tortura que tenían los romanos, unos látigos que terminaban en unas puntas de metal o en unos huesillos que cuando golpeaban la piel y retiraban el látigo se retiraba siempre arrancando carne, ¿no? Era algo pues espectacular. Tenemos que recordar también que la cabeza del Señor tenía una corona de espinas. Una corona de espinas que hacía que la sangre de Cristo prácticamente lo cubra en todo su cuerpo. La sangre estaba cayendo desde su cabeza y tenemos que ver que su sangre estaba pues cubriendo el cuerpo del Señor Jesús. Y que también por causa de los golpes que él había recibido, la falta de alimentación, la tortura, la falta de sueño, Cristo había perdido mucha fortaleza física. Entendemos que el Señor había continuado tal vez en el oficio de su padre José, de su padre terrenal, José. Y en ese sentido, si es que él era un carpintero, debió haber sido alguien que tenía fuerza en su cuerpo, ¿no? Pero a raíz de todo esto que él estaba atravesando desde la noche del jueves hasta este día viernes,
el Señor pues había perdido mucha fuerza física. Por eso es que nosotros estábamos viendo que la semana pasada apareció en esta escena un cierto Simón de Cirene, como dice Reina Valera 60, y vimos nosotros cómo es que fue el encuentro de Simón con el Señor Jesús. Él había estado pasando, había llegado a Jerusalén para pasar la Pascua, como pues la mayoría de personas que estaban allí lo habían hecho, pero él tuvo un encuentro con Cristo, un encuentro que lo condujo a él a la salvación de su propia alma, condujo a la salvación de su familia, porque vemos que acá en el Evangelio de Marcos se mencionaba a sus dos hijos, Alejandro y Rufo. Tuvo un encuentro de salvación para él, para su esposa también, y para los compatriotas de él que vivían en Cirene. Fue un instrumento de Dios, y eso es lo que hace Cristo cuando se encuentra personalmente con alguien y él le concede la gracia de la salvación, la gracia del perdón. Pero Simón no fue el único personaje que podemos nosotros identificar en este camino que Cristo está llevando a la cruz. Es el primero. Todavía nosotros vemos en las Escrituras que hay dos personajes más. Podemos ver primeramente que la Biblia nos dice en el versículo 27 de estos dos personajes de los cuales nosotros vamos a meditar en esta escuela dominical. El versículo 27 dice: y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Aquí vemos esos dos personajes, vemos una gran multitud, y la multitud era grande porque, como nosotros vemos, en Jerusalén se estaba celebrando lo que eran los días de la Pascua. Cristo también había ido a Jerusalén, había hablado así a sus discípulos para ser sacrificado allí como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y precisamente, hermanos, debido a esta celebración es que nosotros podemos identificar una gran multitud. Hemos visto esa gran multitud en estos últimos pasajes, en estos últimos versículos que hemos leído de la Escritura. Algo que también nosotros tenemos que recordar es de que había una gran multitud y que además los negocios estaban cerrados. Los negocios habían sido cerrados con ocasión pues de la celebración de la Pascua, para poder celebrar esa festividad judía. Y yo quisiera que recordemos de todas las maravillas que el Señor hizo delante de esas multitudes. Esas multitudes quienes estaban siguiendo al Cristo para escuchar sus sermones. Nosotros podemos ver en los evangelios, en el ministerio terrenal del Señor, que las multitudes lo seguían a Cristo y las multitudes decían de que Cristo enseñaba con autoridad. Él no enseñaba como los fariseos. Había allí un reconocimiento de que la forma de predicación de Cristo era diferente. Habían esas multitudes que también seguían al Señor para ver las señales y los milagros que ocurrían durante su ministerio terrenal. Esas multitudes fueron testigos cuando el Señor sanaba pues a los enfermos, cuando el Señor resucitaba a los muertos, cuando el Señor expulsaba a los demonios. Esas multitudes seguían al Señor luego de que miles fueron alimentados usando solamente unos cuantos peces y unos cuantos panes. Seguían al Señor luego de haberlo visto resucitar de entre los muertos a Lázaro, hermano de María y de Marta. Y me parece que ese fue el último milagro que el Señor hace antes de su entrada triunfal a Jerusalén. Después de seguirlo y recibirlo como el Mesías esperado, hace pocos días nomás, antes de que nosotros lleguemos a este versículo 26, nosotros vemos de que había pues una gran multitud allí, y esa gran multitud, hermanos, estaba recibiendo a Cristo de una manera que nosotros ya hemos venido estudiando en las Sagradas Escrituras. Ese recibimiento o esa actitud de esa multitud la vemos en el capítulo 19, versículos 37 y 38. La palabra del Señor dice: cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose
comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas, para luego pedir a gritos qué cosa, hermanos. Esa era la manera como es que nosotros vemos esta multitud. Es una multitud cambiante. Es una multitud que en un momento lo trata a Cristo como Rey. Es una multitud que contenta y gozosa comienza a exclamar gritos, recibiéndolo a Él como el Mesías, después de ver todas esas maravillas que nosotros podemos recordar durante los 3 años del Señor Jesús en su ministerio en la tierra. Pero luego, ¿qué cosa era lo que la multitud pedía a gritos? Luego, esta misma multitud fue convencida por las palabras mentirosas de los falsos religiosos. Por eso es que nosotros debemos de ver una característica en esta multitud. Era una multitud que en un momento recibía a Cristo como Rey, pero en otro momento, convencida por palabras mentirosas, ellos gritaban otra cosa. Vemos que en Lucas 23, ya en nuestro capítulo, versículos 17 y 18, dice: y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo: fuera con este y suéltanos a Barrabás. Hermanos, el domingo anterior, es que nosotros entendemos que fue lo que le llaman el Domingo de Ramos. El Domingo de Ramos. El Domingo de Ramos, o sea, el día domingo, esa multitud estaba gritando a grandes voces, dice el versículo 37 del capítulo 19, por todas las maravillas que había visto. Estaban gritando: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Eso fue el domingo. Y el día viernes, en la mañana, ellos estaban gritando: fuera con este y suéltanos a Barrabás. ¿Cómo es posible que una multitud o un grupo de personas en un momento puedan pensar de Cristo de una manera y pasado unos días piensen de Cristo de una manera completamente opuesta, diferente? En un momento lo reciben como Rey y luego de unos días quieren matarlo y quieren más bien que suelten a un terrorista para que el inocente sea puesto a muerte. Esto nos enseña a nosotros de cuán maleable, ¿no? Cuán moldeable es a veces la actitud de las personas que miran al Señor. En un momento hablan muy bien de Cristo para luego abandonarlo, dejarle, hasta acusarlo y despreciarlo. Eso nosotros todavía lo podemos ver en nuestros días. Hay personas pues que reciben la palabra con gozo, pero luego cuando viene la tribulación, cuando viene la prueba, ese gozo se pierde y simplemente regresan el perro a su vómito. Nosotros podemos ver eso. El Señor lo explicó claramente en la parábola del sembrador. Y eso es lo que podemos ver no solamente en el relato de la Escritura, sino también en la vida actual de la iglesia. Cuando hay muchos profesantes que dicen con sus labios amar al Señor, pero luego nosotros podemos ver de que es algo pasajero, un sentimiento volátil, un sentimiento que en un momento era de amor y en otro se convirtió en odio. Es terrible. Pero esa es la multitud que ahora seguían al Señor y estaban detrás de Él. Esa misma multitud que lo recibió como Rey, ahora ellos estaban siguiéndole a Cristo como espectadores de la ejecución más malvada de toda la historia, porque eso es lo que dice. Y le seguía gran multitud. ¿A quién? A Cristo. Estaban detrás de Él ahora, siguiéndole al Señor. Esa actitud vacilante de la multitud fue el resultado de una expectativa falsa de Cristo, de un Mesías militar que venía para expulsar a los romanos de Israel. Esa es la actitud. Es cuando ellos no llegan a entender qué cosa es el mensaje del Evangelio. Ellos no entendían quién era Cristo, ¿no? A pesar que tenían la Escritura en su mano, ellos no podían comprender la misión del Mesías. Solamente basta leer Isaías 53,
para que nosotros podamos darnos cuenta primero de que ese pasaje habla de Cristo, habla del Mesías. Segundo, que habla de un Mesías sufriente. Tercero, que habla de un Mesías que será muerto. Y de un Mesías triunfante finalmente. De un Mesías triunfante. Pero no es un Mesías militar. No debemos nosotros olvidar también que fueron esos líderes religiosos quienes convencieron con mentiras a la multitud para que exijan a Pilato la muerte del inocente. Es una multitud moldeable. O sea, nosotros podemos ver, y no tenemos que olvidar eso, que eran manipulados por un grupo de gente. Eran personas que no podían tomar decisiones propias, sino que ellos escuchaban o ponían atención a las palabras de hombres cuya profesión de fe era vacía, cuyos hombres vivían una vida hipócrita, cuyos hombres ni siquiera eran aprobados por Dios. Es algo tremendo, hermanos. Es algo que a mí pues yo no creo no creo que nosotros podamos ser fácilmente movidos. A pesar de que nosotros vemos los hechos, porque ellos, como dice la Escritura, ellos fueron testigos de todas las cosas que Cristo había hecho, que ellos fueron los testigos de los milagros que habían cesado en Israel por más de 400 años, de la predicación por más de 400 años que no se había dado cuenta. Ellos reconocían, como le dijo Nicodemo al Señor, que Cristo venía de parte de Dios. ¿Y cómo es posible que en un momento alguien apruebe algo y luego venga otra persona, les ponga un poco de palabrería y a las finales ellos que creían una cosa ahora creen algo completamente diferente? ¿Cómo es posible que alguien pueda pasar tan rápido del amor al odio? Es algo que nosotros debemos de ver, de que los líderes religiosos nunca tuvieron temor de Dios. Nunca tuvieron temor de Dios, y eso lo vemos cuando observamos pues cómo es que ellos levantan sus calumnias contra aquel que por las señales y milagros que hacían demostraba que había venido de parte de Dios. Juan 3:2 dice, hablando de Nicodemo, dice: este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos, él no dice yo sé, él dice sabemos, o sea, sabemos quién él y su entorno, los otros fariseos o los principales, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Si no está Dios con él. Sabemos que has venido de Dios como maestro. Pues ellos son los que hicieron cambiar de opinión al pueblo. Los que sabían que Cristo era inocente, ellos hicieron cambiar de opinión al pueblo. Estos fariseos se atrevieron también a calumniar al Espíritu Santo, diciendo que por el poder de Belcebú Cristo echaba fuera a los demonios. Es decir, ellos habían acusado al Señor de que la fuente de su poder era del diablo. Para los malvados líderes judíos no fue difícil convencer a la multitud. Y esto es algo que sorprende, hermanos, porque cuando nosotros vemos el relato de los evangelios sinópticos y el juanino en todo lo que estaba aconteciendo ahí, vemos que fue una cuestión de minutos nada más, hacer cambiar de opinión a un grupo que amaba a Cristo para que ahora lo odie, usando mentiras, usando calumnias, para que ellos pidan pues la muerte de Cristo. Fue cuestión de minutos. O sea, ellos se olvidaron de lo que habían visto, se olvidaron de las señales, de los milagros, de los prodigios, se olvidaron de la predicación que Cristo había hecho, y viene alguien y le cuentan unos cuantos cuentos y terminan aborreciendo al Señor. Esa muchedumbre, hermano, es realmente pues lo que vemos también en nuestros días. Eso también lo vemos todavía nosotros en nuestros días, pero debemos decir de que sea por conocimiento o por desconocimiento, esa multitud era también culpable delante de Dios. Por conocimiento o por desconocimiento.
Ya no podemos decir que la multitud puede justificarse delante de Dios en el día del juicio. Sabemos que ellos ya deben haber estado, decirle delante de Dios, Señor, yo no conocía, o Señor, a mí me engañaron ellos, júzgalos a ellos. No, hermanos, por conocimiento o por desconocimiento, ellos eran culpables delante de Dios. El Señor es juez justo y no va a haber ninguna justificación. Nosotros somos responsables de nuestros actos. No hay alguien me mintió, o no hay, bueno, si yo hago de lado esto, si me hago de la vista gorda de esto, no, hermanos, Dios conoce todo eso, Él es espíritu, Él entiende todas las intenciones de nuestros corazones. Él sabe aún por qué dejamos de pensar como pensamos, porque Él es omnisciente. Él sabe por qué hacemos las cosas. Él conoce el verdadero motivo. Y esto es una reflexión para que nosotros no seamos como esa multitud. Porque nosotros creemos que esa multitud, muchos de los que no se arrepintieron verdaderamente de sus pecados, han terminado condenados en el infierno. En el versículo 27 de nuestra lectura vemos que dice la Escritura, y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Aparecen ahora unas mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. ¿Y usted qué piensa de eso? ¿Qué debemos de pensar de estas mujeres? ¿Debemos elogiarlas? ¿O no debemos elogiarlas? Sino todo lo contrario, decir, pues estas mujeres, ¿por qué están haciendo eso? Eso que están haciendo esas mujeres está mal lo que ellas están haciendo. ¿Cuál es nuestra reacción? Hay que notar, hermanos, que esas multitudes no lloraban por él. Ya hemos visto de las multitudes, ellos no lloraban por Cristo. Esa actitud que tenía esa multitud era opuesta a la piedad y a la misericordia. Y ahora el contexto de las palabras de Cristo nos enseñan que eran mujeres incrédulas. No eran mujeres piadosas. Mire usted cómo dice. Vamos a ir viendo desde el versículo 28. El versículo 28, estas mujeres que pues de alguna manera se lamentaban por Cristo, el Señor les dice, pero Jesús vuelto hacia ellas les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Hermanos, este contexto nos enseña que eran mujeres incrédulas. Eran mujeres que sentían pena por Cristo. Eran mujeres que sentían lástima por Cristo. Ya por eso es que yo había comenzado con esa introducción de cómo es que era la imagen del Señor, cómo es que estaba su persona. ¿Usted se puede imaginar que alguien camine por esta puerta bañado en sangre, con una corona de espinas, el rostro desfigurado, la piel arrancada, sin fuerzas para sostenerse en pie? ¿Usted qué sentiría por esa persona? Así sea un criminal muy, muy avesado, ¿usted sentiría lástima por él? ¿Usted sentiría pena por él? Yo creo que sí, porque somos humanos. Somos seres humanos y nosotros muchas veces solamente cuando vemos que pues no sé, atropellan a un perrito en la calle, pues nos da pena. O cuando hemos visto por la televisión que un hombre desalmado en la carretera tira a su perrito para que otros carros los atropellen, nosotros sentimos pena por el animal y tenemos odio por la persona que hace eso, o rencor, fastidio. Hermanos, ¿qué debemos de pensar nosotros de estas mujeres? Bueno, Cristo por sus palabras nos dice que ellas sentían pena y lástima de verlo a Él como estaba, subiendo al Gólgota, al lugar de la calavera para ser muerto y bañado en sangre, torturado, golpeado, desfigurado. Ese es un sentimiento normal, pero Cristo en sus palabras nos enseñan que esas mujeres eran incrédulas, sentían lástima por Cristo, hacían lamentación por Cristo, pero esas mujeres no eran salvas. ¿Cómo es que nosotros vemos acá? El Señor les llama a ellas ¿cómo? ¿Cómo comienza el Señor en el versículo 18? Les dice, ¿hijas de qué? Hijas de Jerusalén.
Hermanos, recordemos la forma en que el Señor llama a una mujer salvada, una mujer que había estado encorvada. Ahí en Lucas 13:16 dice, y a esta hija de Abraham. El Señor conocía bien cómo expresarse, cómo identificar a las personas. A la mujer encorvada le llama, a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años. ¿No se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? A esta hija de Abraham. El Señor no le dice, hijas de Abraham, no lloren por mí. No, les dice, hijas de Jerusalén. Lo que le dice a ellas es, mujeres judías, mujeres israelitas, no lloren por mí. Lloren por ustedes. Lloren por ustedes mismas. Hay una gran diferencia, hermanos, entre ser un hijo de Abraham y ser un hijo de Jerusalén. Y no nos cabe la menor duda que se trata pues de mujeres judías, pero la Biblia, ¿qué es lo que nos dice también por medio de la pluma del apóstol Pablo en Romanos 9:6? Dice, no todos los descendientes de Israel son Israel. No todos. Entonces pues vemos que se trataba de mujeres judías, pero que no eran creyentes de Cristo, pero que sentían lástima de ver un hombre sufriendo en esas condiciones. ¿Cómo nosotros podemos reaccionar ahora cuando vemos a alguien cuando se está predicando la cruz y el público, el oyente comienza a reaccionar con lágrimas? ¿Cómo, hermanos? Esto me hace acordar a mí cierta vez que yo estaba allá en los Estados Unidos buscando una iglesia. Me tocó ir a una y había hecho esta iglesia una campaña evangelística. Una campaña evangelística. Y en esa campaña evangelística, ¿sabe qué era lo que había hecho la iglesia? Ellos habían puesto un ecran, una pantalla. Y en esa pantalla, ¿sabe qué cosa es lo que estaban pasando? En esa iglesia bautista en los Estados Unidos, hispana, se estaba proyectando la película La Pasión de Cristo. Y las personas reaccionaban. Yo miraba y miraba por acá y decía, wow, estas personas están llorando, impactadas de ver eso. Hermanos, nosotros somos seres humanos y tenemos que aprender a diferenciar nuestras reacciones emocionales, sentimentales como seres humanos de las emociones que son verdaderamente espirituales. Por ejemplo, nosotros no sentimos lástima y dolor de ver las fotografías del holocausto nazi. ¿Ustedes alguna vez han visto esas fotografías de lo que hicieron los alemanes en los campos de concentración a los judíos, a las judías y a sus niños? Hermano, esas imágenes son para llorar. Lo que ellos hicieron es algo que indigna como ser humano. Es algo que nos impacta hasta las lágrimas ver el abuso que soportaron los judíos, sus hijos, en manos de esos psicópatas. Y ese es el ejemplo que yo quería ponerles a ustedes. Cuántas personas salieron impactadas hasta las lágrimas de ver esa película, La Pasión de Cristo. Hermanos, fueron muchas las personas que Mel Gibson con su película hizo llorar. Y seguramente que por ahí hay muchos evangélicos. Bueno, yo no lloré, hermanos. Yo lloré solamente cuando leí la Escritura por primera vez, cuando leí Filipenses, cuando hablaba de la humillación y exaltación de Cristo. Yo dije, pero ¿cómo pudieron hacer esto al Cristo de la gloria? Yo no necesitaba una película. Yo lo que necesitaba era la Escritura, la guianza del Espíritu Santo, para que mis sentimientos sean tocados por la palabra de Dios. Pero vemos y hemos visto personas que han llorado, han derramado lágrimas. Yo creo que esta iglesia bautista que yo les digo estaba haciendo una manipulación de sentimientos para conseguir más asistentes a sus cultos. Porque ¿cuántos de aquellos que lloraron por el impacto de esas imágenes, de esas películas, se arrepintieron verdaderamente de sus pecados? ¿Cuántos? ¿Cuántos de ellos pusieron su fe en Cristo de verdaderamente? Hermanos, yo no sé, yo no me voy a atrever a decir que ninguno, pero yo no voy a decir que todos o que muchos lo hicieron. Estas mujeres, ¿saben qué era lo que pasaba con estas mujeres? Ellas no declararon con sus bocas que estaban matando al Mesías de Dios, como el ladrón en la cruz.
Esas mujeres sentían lástima de Cristo por verlo así, un hombre que estaba siendo torturado. Y así también en nuestros días hay personas que se impactan cuando escuchan, o a veces leen la Biblia, o leen pasajes como lo que nosotros estamos viendo, describiendo pues la manera como es que estaba Cristo, de ese abuso insano, perverso, cometido contra el Señor Jesús, y es una lástima natural. Es una lástima natural como ser humano, pero no es una que sea un reconocimiento espiritual de Jesús como Cristo, Señor y Salvador. Esa es la diferencia. Esta clase de lástima, hermanos, es un insulto para Cristo. Es un insulto al Señor. Una lástima de Él como hombre, sin reconocerlo como Señor y Mesías, es un insulto. Esas mujeres estaban insultando al Señor, si es que usted va entendiendo lo que yo estoy hablando. ¿Por qué? Porque es una lástima que va acompañada de ¿qué? De un rechazo a Él como Señor y Cristo. Yo siento lástima por ti, pero te rechazo como Mesías, te rechazo como Señor, te rechazo como Salvador. ¿Qué clase de lástima es esa? Humana, del mundo. No es espiritual. La respuesta al ver al Señor caminando afligido y torturado hacia el Calvario, tampoco deben de ser sentimientos de venganza y de pelea. A veces cuando nosotros estamos leyendo la Escritura, nos llenamos también de ira y decimos, pero ¿cómo es posible que le hayan hecho esto al Señor? Si yo hubiese estado allí, hubiese sacado mi espada, lo hubiera defendido al Cristo. Pero ¿saben qué, hermanos? Pedro ya había intentado eso. ¿Usted se acuerda? Cuando él sacó su espada y le cortó la oreja a Malco, y el Señor, ¿qué le dijo? Guarda tu espada. Entonces no es, hermanos, que el ver a Cristo de esta manera tiene que despertarnos sentimientos de lástima, pero a la vez de rechazo a Él. Y no es tampoco que nosotros tengamos que agarrar, no sé, un arma y defender al Cristo contra los fariseos y con los romanos, pero a la vez rechazarle también a Él. Sino es simplemente hacer lo que Cristo demandaba. No es eso. Cristo demanda que se arrodillen ante Él y le reconozcan como el Mesías, Señor y Salvador. Señor y Salvador. Eso es lo que el Señor demanda. Eso es. Y si vamos a dolernos, no vamos a dolernos por lo que Él estaba sufriendo en ese momento como ser humano, sino debemos dolernos porque Él estaba sufriendo en lugar de nosotros. En lugar de nosotros. O Él estaba sufriendo por nosotros, y ahí hay una diferencia grande. En lo que Él sufría en su cuerpo y en lo que Él sufría en su cuerpo por causa mía, en mi lugar. Y eso deja en claro pues que somos pecadores. Solamente uno llega a pensar de esa manera cuando tiene la convicción del Espíritu Santo. Cristo está allí sufriendo, me duele mucho, no por verlo a Él ensangrentado, golpeado, maltratado, desfigurado, no, es que eso me tocaba a mí. Eso es lo que me tocaba a mí. Cristo espera que sea de esa forma la manera como nosotros veamos este pasaje. De que nosotros merecemos el castigo que Él sufrió. Por eso Cristo les dice en los versículos del 28 al 31, ahí dice, pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque he aquí, vendrán días en que dirán, bienaventuradas, subraya eso, hermano, bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados, cubridnos, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Hermanos, esta es una bienaventuranza muy extraña. Bienaventuradas las estériles. Bienaventuradas las estériles.
La Biblia nos habla de mujeres que se sentían terriblemente lejos de la bendición de Dios cuando no podían tener hijos. Miren cómo dice Génesis 30, del 1 al 2. Dice, viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos o si no me muero. Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo, ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Dame hijos o me muero. Y este otro relato, ya en 1 Samuel 1, ya saben cuál es ese relato. Versículos 6 y 8, estamos hablando de Ana, la mamá de Samuel. Y dice la Escritura, y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así así cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Hermanos, sin ninguna duda, la mujer que no tenía hijos no era bienaventurada, no se sentía bienaventurada. Más bien era una mujer desgraciada, infeliz y desventurada. Eso es, hermanos. Veamos este otro pasaje también de la Escritura. Dice en Oseas, capítulo 9, versículos del 11 al 14. Oseas, capítulo 9, versículos del 11 al 14. Dice, la gloria de Efraín volará cual ave, de modo que no habrá nacimientos, ni embarazos, ni concepciones. Y si llegaren a grandes sus hijos, los quitaré de entre los hombres. Porque hay de ellos también, cuando de ellos me aparte. Efraín, según veo, es semejante a Tiro, situado en lugar delicioso, pero Efraín sacará a sus hijos a la matanza. Dales, oh Jehová, lo que les has de dar. Dales matriz que aborte y pechos enjutos. ¿Cómo se llama o cómo se le ha llamado a este capítulo en las Biblias? Se le ha llamado castigo de la persistente infidelidad de Israel. Dios dice a esas mujeres, lloren por ustedes mismas y por sus hijos. Cristo no quiere, hermanos, que sientan lástima por Él. Lo que Él demanda es que crean en Él y que le obedezcan. Le obedezcan andando en justicia y rectitud. Eso es lo que Cristo quiere. Si la santidad no es por señal en tu vida, llora por ti mismo y por tus hijos. Si rechazas a Cristo como Señor de tu vida, llora por ti mismo y por tus hijos. Si tu justicia no es mayor que la de los fariseos, llora por ti mismo y por tus hijos. Si tu religión excluye la justicia y la rectitud, llora por ti mismo y por tus hijos. Si tu corazón anhela lo mundano y lo profano, llora por ti mismo y por tus hijos. Si tu cristianismo consiste solamente de conocimiento doctrinal, llora por ti mismo y por tus hijos. Hermanos, ser cristiano comienza con un corazón quebrantado, como consecuencia de que hemos tenido conciencia de la pecaminosidad del pecado. Así es como comienza el ser cristiano. Por eso Santiago capítulo 4 versículos 9 y 10 dice, afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Hermanos, no te lamentes por Cristo y sus sufrimientos. Después de todo, Él fue a la muerte, a la cruz, con gozo. El Señor fue con gozo a la muerte de cruz. Así que no, un creyente no hace lamentación por Cristo. Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hermanos, debió haber sido muy impactante, muy horrible ver al Señor de la forma como es que nosotros sabemos que Él estaba, golpeado,
desfigurado, su piel arrancada y sangrando desde la cabeza. Hermanos, pero más terrible es ver a aquellos que no se han arrepentido de sus pecados. Eso es más horrible, eso es más terrible. Sea que ellos digan que son cristianos o ateos. Es terrible ver hombres que practican la maldad y la injusticia. Es más terrible ver a ellos cargando, no cargando una cruz, como Simón de Cirene, no cargando una cruz, como lo hizo el Señor, sino cargando sus propios pecados no arrepentidos. Eso es más terrible, eso es digno de lástima. Vivir cargando sus pecados no arrepentidos, yendo al infierno eterno, creyendo que ellos, porque hicieron una profesión de fe, van a ir al cielo. O porque saben algo de doctrina, van a ir al cielo. Cargando sus pecados no arrepentidos, pero pensando de que porque tienen algo de moralidad van a ir a la gloria eterna. Hermanos, eso es más digno de lástima. Hay que llorar por ellos. Hay que sentir compasión por ellos. ¿Por qué? Porque están avanzando cada momento hacia el lugar del tormento eterno. Eso es terrible. Es terrible porque ellos van a la muerte eterna. Hermanos, Cristo vive. Cristo resucitó de los muertos. Él vive. No tenemos por qué sentir lástima por Él. Tenemos que sentir tal vez lástima porque nosotros hemos debido de estar en ese lugar. Cristo vive y con Él viven también los que andan en el camino angosto. Eso hay que tenerlo claro nosotros. Viven junto con Cristo aquellos que andan en el camino angosto, que es el camino de la verdad, de la integridad, de la justicia y de la rectitud. Ellos son bienaventurados. Hermanos, vamos a orar, hermanos.